encuentro de graduados, a todos ustedes por la presencia de este taller que como temática del día de hoy vamos a abordar una cuestión específica que está vinculada con el régimen patrimonial, en particular con la calificación de bienes, ¿no? Del régimen patrimonial del matrimonio, ¿no es cierto? Que como todos ustedes saben, desde la vigencia del nuevo Código Civil, en el caso del matrimonio, existe la posibilidad de que puedan haber dos tipos de regímenes patrimoniales, siendo que antes era un solo régimen, que era el de sociedad conyugal, ahora llamado comunidad. Sociedad conyugal es lo mismo que comunidad. El viejo código hablaba de sociedad conyugal y el nuevo código habla de régimen de comunidad, pero digo es lo mismo, cambia el nombre. Pero el que se agrega, como sabemos, es el régimen de separación de bienes, que sería el régimen nuevo o distinto de lo que había en la legislación nuestra. En ese caso, si el régimen, haciendo esta aclaración, que en el régimen de separación de bienes, como todos sabemos, todos los bienes de los cónyuges que están sometidos al régimen o que eligieron el régimen de separación de bienes, todos los bienes son personales. La categoría es, o la denominación técnica es bienes personales, de manera tal que todos los adquiridos durante la vigencia del régimen de ese matrimonio se mantienen en el patrimonio de cada uno y por lo tanto al momento de ya sea el divorcio o de la muerte, es decir, cuando se extinga el régimen o cuando se cambie el régimen, que es posible, ninguno de los cónyuges puede alegar derechos sobre los bienes que adquirió el otro. De manera que serían como si fueran solteros, en el sentido respecto de los bienes, ¿no es cierto? Hay independencia y no hay ninguna categoría de bienes en común. En cambio, en el régimen más habitual, entre cónyuges, digo más habitual porque en el código anterior había un solo régimen, que era el de comunidad o sociedad conyugal, y ahora decía, si bien existen esos dos regímenes, hasta acá, en estos 9 años de vigencia del nuevo código, hay que destacar de que tanto los cónyuges que ya estaban casados antes del 2015, como los cónyuges que se casaron después del 2015, es decir, ya en vigencia del nuevo código, sigue siendo, con respecto al porcentaje de los matrimonios que se casan, están sometidos al régimen de comunidad. Y excepcionalmente el régimen de separación de bienes. Obviamente que esto es una cuestión cultural que excede la ley y lo cierto es que obviamente puede cambiar eso en el sentido de que puede ser que en algún momento los cónyuges se opten más por el régimen de separación de bienes, pero hasta hoy digo, eh, el régimen más común y más habitual, y de hecho si uno ve los casos jurisprudenciales, incluso en vigencia del nuevo código, vamos a ver que cuando se presentan aspectos conflictivos o puntuales respecto del régimen, estamos en presencia del régimen de sociedad conyugal o comunidad. En ese régimen, que es más o menos conocido por todos, en el sentido de que siempre ha existido en nuestra legislación, ahí sí hay una categoría que importa en cuanto a la calificación, porque existen bienes propios y bienes gananciales, que es lo que vamos a abordar. Y en ese sentido, durante la vigencia del régimen patrimonial, hay determinados bienes que la ley califica como propios y otros que califica como gananciales. Cuando digo la ley, es importante porque esta calificación
de propio o ganancial, está establecida por la ley y es de orden público, de manera tal que los cónyuges no pueden, ni en convención matrimonial, ni durante el matrimonio, acordar o convenir, por ejemplo, que determinados bienes que ya adquirieron o que van a adquirir sean propios o gananciales. Es decir, que la calificación, y esto siempre fue así, tanto en el viejo código como en el nuevo, la calificación de propio o ganancial está establecida por la ley y es de orden público. Esa primera aclaración. Y por eso es que es importante la pregunta, ¿cuáles son bienes propios y cuáles son bienes gananciales? Porque en ese sentido será la ley la que establece. Y en ese contexto, el 464, el 463, el 465, perdón, enumeran, o la ley hace una enumeración casuística de los bienes propios y de los bienes gananciales. La enumeración en el nuevo régimen es mucho más completa que el código anterior, porque en el código anterior la enumeración era más, digamos, más genérica y había muchos casos que quedaban fuera de la calificación y entonces la jurisprudencia era la que tenía que, digamos, discutir acerca de que si determinado bien era propio o ganancial en determinadas circunstancias. En el nuevo código, el código recoge muchos criterios jurisprudenciales en vigencia del viejo código, estableciendo una enumeración, decía, más casuística, que no obstante ello no deja de presentar ciertos conflictos o aspectos prácticos dada la diversidad de situaciones y las particularidades que pueden tener ciertas situaciones, ¿no es cierto? Pero en ese sentido hay una enumeración más completa y en todo caso quedan abiertas algunas interpretaciones, pero que son más específicas y puntuales, ¿no? Esa calificación de bienes propios y gananciales, obviamente, como sabemos, los bienes propios, como el nombre lo dice, son aquellos que tendrían el equivalente de lo que dijimos en el régimen de separación de bienes, serían bienes personales. Es decir, que esos bienes propios, el otro cónyuge no tiene ni actual ni eventualmente ningún derecho sobre esos bienes. Son propios y van a seguir siendo propios. Justamente lo que sí tiene incidencia y es lo que caracteriza al régimen de comunidad es justamente la categoría de los llamados bienes gananciales, que son bienes en las cuales ahí está la esencia de la comunidad, justamente, en la cual en esta categoría de bienes gananciales, justamente son aquellos que el otro cónyuge, cuando digo el otro cónyuge, acá es importante aclarar también una cuestión muy que se confunde mucho en la práctica y aún profesionalmente. Tanto esto en vigencia del régimen anterior como del nuevo código. Se suele confundir la categoría de bienes gananciales con el derecho real de condominio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos bienes gananciales, si uno le pregunta a la gente, a la opinión pública, vamos a decir, ¿de quiénes son los bienes gananciales? Automáticamente le dicen de los dos. Y ahí está el error. En realidad los bienes gananciales pueden ser de uno de los cónyuges, del otro o de los dos, según estén en derecho real de dominio o en derecho real de condominio. Por lo tanto, un bien ganancial lo que define no es la titularidad registral,
porque la titularidad registral puede estar, por eso digo, en el derecho real de dominio o de condominio. Lo que define o lo que caracteriza a los bienes gananciales es precisamente de que al momento de la extinción del régimen, se va a formar una masa común a los fines de la liquidación y partición, en la cual van a estar todos los gananciales, y esos gananciales por ley, y esto siempre fue así en nuestro derecho, se dividen por mitades, es decir, corresponde 50% a un cónyuge y 50% al otro, de la masa de gananciales. Esa masa de gananciales puede estar a nombre totalmente de uno de los cónyuges, puede estar a nombre algunos de uno, del otro de otro, puede estar en condominio, etc., que es independiente de esto. Es decir, la primera diferencia conceptual concreta que hay que tener en claro es que los bienes gananciales son aquellos que al momento de la extinción se va a formar la masa común y se le va a dar el 50% a cada uno. Eso significa que los bienes gananciales van a ser del cónyuge titular, no de los dos. Acá viene lo que decía antes. De manera tal que es muy importante para la administración, disposición durante la vigencia del régimen y obviamente durante el estado de indivisión postcomunitaria, quién es el titular registral. Porque si, vamos a suponer, un departamento, un inmueble, es ganancial porque se adquirió durante el matrimonio a título oneroso, típico caso bien ganancial, y se escrituró a nombre de un cónyuge, se escritura a nombre mío, bajo el derecho real de dominio. Ese bien es mío. Lo que mi cónyuge tiene es el derecho eventual, no actual, eventual por el régimen patrimonial, cuando se extinga el régimen patrimonial, de si está ese bien al momento de la extinción, tener el derecho al 50% del valor. En eso consiste la ganancialidad. Por eso decía, es un derecho eventual, no es actual. Lo que importa es la titularidad o a nombre de quien esté, porque eso es lo que va a definir, digamos, toda la administración, la disposición e incluso la garantía común frente a terceros con respecto a cómo van a responder, con qué van a responder los cónyuges, porque fíjense que si esos bienes gananciales se escrituraron a nombre o están a nombre mío, derecho real de dominio, mis acreedores tienen como garantía común, yo deudor, todo mi patrimonio, el 100% de esos gananciales. Por eso es muy importante, decía, la titularidad, no solamente para la administración, disposición, sino también con qué responde. En ese sentido, los bienes gananciales a nombre de uno de los cónyuges integran la masa común o la garantía, el patrimonio o la garantía común de los acreedores, de sus acreedores. En ese contexto, entonces, la ley cuando enumera los bienes propios y gananciales, a veces la segunda distinción que hay que tener en cuenta, además de la titularidad registral, esto que decía, de no confundir la calificación del bien propio ganancial con el origen de los fondos. Porque la ley a veces toma el origen de los fondos, después vamos a ver, para calificar el bien, pero en principio es independiente la calificación del origen de los fondos, porque el origen de los fondos
lo que puede dar lugar y da lugar, independientemente de la calificación, es un derecho real de recompensa. Es decir, si un bien que es ganancial, por ejemplo, se pagó una parte con fondos propios, el bien es ganancial. Pero yo puedo tener respecto de mi cónyuge un derecho de crédito por los fondos que yo aporté a ese bien. Es decir, que son, digamos, caminos independientes o paralelos, en el sentido de que la calificación del bien es una cosa y el derecho o el reclamo por el origen de los fondos, con qué se pagó, puede ir por otro lado, independientemente de eso. La confusión está porque a veces la ley, como vamos a ver, toma en cuenta, a veces, en determinadas situaciones, toma en cuenta el origen de los bienes para calificar el bien. Pero a veces, por eso digo, no es automático. Entonces, hechas esas aclaraciones, en ese contexto, digamos, eh, si tomamos los bienes propios por esencia en la enumeración, y que incluso la ley comienza haciendo esa enumeración, sería propio, o entre los propios está la primera categoría, que es los que se llaman aportados. En términos del primer inciso del 464, aportados serían los que lleva al matrimonio, los adquiridos con anterioridad al acto matrimonial. Dice el artículo 464. Son bienes propios de cada uno de los cónyuges. Fíjense que el inciso A dice: los bienes adquiridos, los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. Esos serían los que se llaman los bienes aportados, que son los que yo adquirí, esa titularidad o ese derecho real o esa posesión, con anterioridad a la celebración del matrimonio. Esos serían los aportados o los que llevan al matrimonio. Esa sería la típica, digamos, calificación de los bienes propios, con lo cual la primera aclaración es que el hecho de que una persona se case no significa que pasen a ser todos los bienes, todo el patrimonio de los cónyuges, que pasen a ser comunes. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera en esta primera categoría práctica? El problema de la prueba. Porque hay acá, válido para todos lo que vamos a ver de esa categoría, tanto en el viejo código como en el nuevo código, hay un punto esencial respecto de la prueba que es importante, que es que la ley presume que todos los bienes existentes en el patrimonio de los cónyuges al momento de la extinción del régimen, ya sea por divorcio, por muerte o porque cambio el régimen, la ley presume que todos los bienes son gananciales. Ojo, que la presunción que viene del derecho romano, presunción muciana, que se llamaba, la presunción de ganancialidad. ¿Por qué es importante esto? Porque respecto de los bienes no registrables, inmuebles, muebles, o que no tenga la prueba, no es que yo, cuando me divorcio, una situación, digamos, común, que se extingue el matrimonio por divorcio. Entonces, no es que en la liquidación del régimen, cada uno de los cónyuges tiene que alegar y probar si el bien es propio o ganancial.
La ley presume que todos son fondos, son todos todo el patrimonio de cada uno de los cónyuges existentes al momento de la extinción del régimen, se presume que son gananciales, de manera tal que se invierte la carga de la prueba en relación a el cónyuge que quiera decir que es propio, porque tiene que alegar y probar si es propio. Y entonces, ¿a dónde viene acá el problema práctico, digo, en este primer inciso? Que hay muchos bienes, sobre todo no registrables, porque cuando el bien es inmueble o mueble registrable, no hay problema porque la prueba está en el registro. Entonces, aunque haya pasado 20 años, no tengo el registro, es un problema de prueba fácil, digamos, porque hay un título. Pero respecto de los bienes no registrables o valores, dinero, hay muchas veces que están en esta categoría aportados, llevados al matrimonio, o sea que ya el cónyuge los tenía antes de casarse, pero que después se casó, el matrimonio duró 10, 12, 15, 20 años, se divorcia y no puede probar que lo adquirió con anterioridad, porque por aplicación de la presunción que dije, todos los bienes, todo el patrimonio de cada uno de los cónyuges es ganancial. Entonces yo digo, no, yo esto ya lo tenía 3 años antes de casarme. Entonces tengo que probar. Y entonces hay muchos bienes aportados, no registrables normalmente, que se convierten en gananciales. Pero no porque son gananciales, en el sentido de la categoría de bienes, sino porque el cónyuge no ha podido probar que fueron adquiridos con anterioridad. Sobre todo el dinero, valores, joyas, bienes de valor que no tienen registración. Por eso hay un recurso poco utilizado en el derecho argentino, que siempre existió, tanto en el viejo código como en el nuevo código, que en las convenciones matrimoniales, poco usada obviamente, entre las convenciones matrimoniales siempre existió y sigue existiendo uno de los incisos que dice que en convenciones matrimoniales, entre los objetos posibles, además de elegir el régimen, etc., la ley dice que pueden hacer un inventario de los bienes que llevan al matrimonio. Este recurso es muy importante porque si hay una convención matrimonial con este objeto, en la cual cada uno, es decir, el objeto de la convención es que yo llevo, digamos, decimos cada uno de los cónyuges cuáles son los bienes que al momento de casarnos tenemos. Todo el activo, incluso puede ser todo el pasivo. En ese contexto, si hay una convención matrimonial con este objeto, sirve como prueba suficiente después en el divorcio o en el caso de muerte o lo que fuere. Porque sería una suerte de inventario. Eso siempre existió, pero se usa muy poco. ¿Dónde es importante esto? En situaciones en donde una persona se casa a una edad avanzada, en donde, o segundas nupcias, o lo que fuere, en donde tiene un patrimonio importante. Porque el problema después es el problema de la prueba. Por eso decía cuando no se puede probar en este caso a través de un registro. Sin embargo, en la práctica no ha sido habitual o no es habitual hasta acá la confección de un inventario a estos fines
y teniendo en cuenta una preconstitución de prueba, porque esta preconstitución de prueba es prueba suficiente a lo que queríamos decir. Es decir, que si yo tengo una convención matrimonial y dijimos esto lleva al matrimonio, etcétera, etcétera, eso acreditado después en el divorcio, prueba por sí mismo, porque aparte una convención matrimonial lo hacen las partes y están de común acuerdo. En consecuencia, esa confesión, digamos, sería prueba suficiente a estos fines. Eh, eh, de todas formas, de todas formas no es que solamente existe la convención matrimonial para probar los bienes adquiridos con anterioridad, puede ser por cualquier medio de prueba, incluso instrumento privado, ¿no es cierto? Pero normalmente en los juicios de liquidación y partición no aparece la prueba, o sea, es muy difícil, por eso digo, y entonces esos bienes muchas veces se convierten en gananciales. A su vez, entre los bienes propios hay una especie también muy importante que hay que destacar, que son propios, que es los bienes adquiridos durante el matrimonio a título gratuito, o sea, por herencia, legado o donación. Por lo tanto, en la situación más común, si uno de los cónyuges hereda a un familiar, aún durante el matrimonio, esa herencia, eso que recibe de la herencia es propio. O sea, lo que recibe, aunque sea durante el matrimonio, a título gratuito, más comúnmente una herencia o una donación, como también podría ser, pero digo más comúnmente una herencia, eso es propio. Ahí también la cuestión práctica que se suele presentar es la confusión patrimonial por la prueba, porque es decir, yo recibí por herencia determinados bienes. Luego después yo cuando me divorcio no puedo acreditar esos bienes que recibí, salvo por eso digo situaciones inmuebles que tienen un registro, obviamente, que en ese sentido se da esta situación, pero el tema obviamente es, como decíamos antes, probarlo al momento de la extinción por la presunción de ganancialidad, ¿no? Hay una categoría también muy común o muy usual en la práctica, que es los adquiridos, que también serían propios, los adquiridos durante el matrimonio, si bien a título oneroso. ¿Por qué digo si bien a título oneroso? Porque la categoría más importante de bienes gananciales está dado por los adquiridos durante el matrimonio a título oneroso. Los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso es la categoría más común o habitual de el rubro o el grupo de bienes gananciales. Pero si se adquirió a un título oneroso por permuta de un bien propio, ese nuevo bien adquirido durante el matrimonio a título oneroso sigue siendo propio. O sea, si yo cambié, digo, la permuta es una situación, digamos, perfecta, un cambio de una cosa por otra. Si yo cambié este departamento, yo tenía un departamento de soltero, me caso y durante el matrimonio permuto en ese sentido ese bien, vendiendo y comprando esto, vendría a ocupar ese lugar. Entonces, en ese sentido de la permuta, ese bien nuevo adquirido por permuta sigue siendo propio, aunque yo lo adquirí durante el matrimonio a título oneroso.
Ahí en la permuta no habría duda o discusión porque es un cambio por un cambio. ¿A dónde empieza el problema? Que es lo que se da en la mayoría de los casos. Cuando no hay exactamente permuta, sino que hay reinversión. Es decir, que ese nuevo bien que yo compro durante el matrimonio, si bien lo pago con, con la venta de un bien propio y utilizo esos fondos para comprar un nuevo bien, reinvierto esos fondos, reinversión, ahí normalmente en la práctica mm, lo que yo compro durante el matrimonio tiene una reinversión, pero tiene en parte fondos propios, en parte fondos gananciales. Entonces, si yo vendo un departamento de $120.000, que tenía un departamento de soltero, me caso, casado, vendo ese departamento y con ese producido compramos un departamento de $200.000. Yo pongo los 120.000, en ese caso, para la compra de este nuevo bien. Reinvierto esos fondos. Entonces, dice el inciso C del 464. Bueno, los adquiridos por permuta con otro bien propio, esto que dijo, mediante la inversión de dinero propio. O, y acá viene, la reinversión del producto de la venta de bienes propios sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si hay un saldo soportado por esta. Pero ahí importa el porcentaje, porque dice, sin embargo, si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, sin perjuicio de la recompensa al cónyuge propietario. O sea, ahí en la reinversión, lo que va a importar es el porcentaje, porque si yo eso que aporto de la venta de ese producido es, en este caso, gran parte, ¿no es cierto? Va a ser propio por reinversión. Pero si es más del 50% lo que se pone es ganancial, o sea, fuera de ese producido de ese bien, entonces el bien es ganancial. O sea, yo vendí, vamos al ejemplo que estamos diciendo. Yo tenía un departamento de soltero que vale vendía $120.000 y compramos después otro de $200.000. Ahí hay reinversión. O sea, este nuevo es propio. Porque lo que yo puse es más de la mitad. Sin perjuicio de que lo que excedió de eso, mi cónyuge me pueda pedir un derecho de crédito de recompensa, esto que decía. Es decir, que para que haya reinversión, en el sentido de que el bien siga siendo propio por reinversión, tiene que haber el 50 o más con esos fondos propios que vienen de la venta o el producido de otro bien. Porque o si no pasa a ser ganancial. Tanto en uno como otro, la diferencia va por un derecho de recompensa. Por eso hoy decía, fíjense, que la calificación del bien lo hace la ley. Después el origen de los fondos me tendrá que restituir lo que yo puse o no puse, pero el bien va a ser propio ganancial según diga la ley y en este caso según este porcentaje que decíamos recién. Ahora, esa reinversión, ¿cuáles son los problemas que se presentan en la práctica? De que para ver esa reinversión es fundamental para la jurisprudencia
probar la relación causal. ¿Qué quiere decir la relación causal? No basta con que yo diga, vendí el departamento de $120.000 y ahora compramos uno de $200.000. O sea, con ese hecho, simplemente no hay reinversión. Para que haya reinversión, para que ese bien siga siendo propio, el nuevo que adquirí, lo que yo tengo que probar es que esos fondos lo utilicé acá. Dato que no es intrascendente. ¿Por qué digo eso? Pues si yo vendí un departamento a $120.000 y esos $120.000 yo lo deposité en un banco ese día o días después. Y después yo compramos otro departamento y sacamos eso, ahí está la relación causal. Porque yo estoy probando que esto que deposité, producto de la venta, esté bien acá. Ahora, si yo esos $20.000 los llevo a mi casa, ahí ya es más complicado. Lo llevo a mi casa y pasa un tiempo, porque yo compro a los 10 días otro departamento, es fácil acreditar esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el producido de la venta de un bien propio se transforma el producido en ganancial, porque se gasta, no hay reinversión o no se puede probar la reinversión. Por eso decía que la jurisprudencia exige una relación causal importante, concreta. Yo tengo que probar que esos fondos, porque, a ver, este segundo bien que lo compramos durante el matrimonio a título oneroso, normalmente es ganancial, porque fue comprado durante el matrimonio a título oneroso. Por lo tanto, la reinversión es excepcional. Y ahí viene la exigencia de la jurisprudencia cuando dice, no, hay que probar que yo utilicé esos fondos en la compra de esto. Por eso también esa prueba es importante acreditar a los fines de que se dé esta reinversión. También es importante en la jurisprudencia el factor tiempo, porque a mayor tiempo que pasa entre un acto y otro, menor posibilidad hay de reinversión. Donde el tiempo es intrascendente es si yo lo deposito en sistema financiero. Porque ahí, digamos, el día que yo vendí, deposité $120.000, y después 4 años compramos otro departamento, por más que haya pasado mucho tiempo, si yo demuestro esta relación causal, acá el tiempo es intrascendente. Pero si no está esa prueba, por eso decía directa, es muy complicado porque a mayor tiempo que pasa, menor posibilidad hay de acreditar la calificación de esto de la reinversión. Una categoría que quedó ahora incorporada expresamente por la ley, que no estaba prevista con anterioridad por la ley y que era, o la jurisprudencia ha tenido que resolver en el régimen anterior y que de alguna manera ha seguido el nuevo código ese criterio, es que se presenta en muchos casos, es la adquisición de partes indivisas con posterioridad al matrimonio. Es decir, vamos a suponer yo tengo una casa en condominio con un hermano, antes de casarme. Yo soy condómino con mi hermano de una casa. Bueno, me caso, no con mi hermano, me caso y a los 2 años de estando casado, le compro a mi hermano esa parte de él. Es decir, la pregunta es,
¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges adquiere, durante el matrimonio, una parte indivisa de un bien de la cual ya era propietario? Eh, en el régimen actual queda definido claramente que el inciso K del 464 que dice las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y el crecimiento, etcétera, etcétera. Acá hay una situación, es decir, es propia. Todo el bien pasa a ser propio, sin perjuicio del derecho de recompensa, por el valor que se hubiera comprado durante la comunidad. Pero el bien es propio. En realidad acá hay la ley sin distinguir porcentajes, porque recién estábamos diciendo el caso de la reinversión. Fíjense que en la reinversión habla de porcentaje, ¿no es cierto? En cambio, en las partes indivisas no, lo cual es en el régimen anterior había dos criterios jurisprudenciales, sin perjuicio de que había un plenario en capital, que era el plenario Sanz, muy conocido respecto de partes indivisas, digamos, estamos hablando del un plenario de la Cámara Civil en Cava, del 92, creo que sí, del 92. El plenario Sanz, como ustedes saben, antes se dictaban plenarios que eran obligatorios para la jurisdicción ante la disidencia o la distinta postura en distintas salas, en este caso de capital. Entonces el plenario lo que hacía es unificar esa disidencia y era obligatorio para todos los jueces. Bueno, una de las discusiones era esta, porque un sector jurisprudencial decía las partes indivisas adquiridas con posterioridad al matrimonio, como son partes independientes e indivisas, es ganancial. Esa nueva parte que se adquirió es ganancial. Respondiendo a una idea más clara respecto del momento de la adquisición. Pero ¿cuál era el problema de esta postura? Que finalmente no prosperó ni en la jurisprudencia mayoritaria anterior, ni en el nuevo código, que lo que la ley trata, o mejor dicho, sí, la ley, la jurisprudencia en ese caso, trata de evitar es la calificación dual para favorecer la circulación del bien frente a terceros. Porque entonces vamos a esto. Si yo tenía un departamento en condominio con mi hermano, teníamos 50 y 50. 50 que yo adquirí antes de matrimonio es propio y no se discute. Pero yo, casado, le compré el 50%. Si decimos que ese 50 es ganancial, tendríamos que ese bien tiene una calificación dual, porque es en parte propio y en parte ganancial. Esa teoría en el derecho civil y comercial es la que más se ha desactivado en la práctica, porque dice, esto es conflictivo para la circulación del bien, porque para la compra, para la administración, es decir, un bien es en parte propio, en parte ganancial, entonces hay que tratar de evitar eso. Hay que tratar de que el bien sea propio o ganancial, ¿no? Una calificación única. Entonces, la jurisprudencia que ha prevalecido, cuantitativamente hablando, y en ese plenario San que decía, es que las adquisiciones de parte indivisa son propias. O sea, se toma en cuenta la causa originaria de la adquisición para arrastrar toda la calificación del bien, manteniéndose esa calificación. Era propia, porque ya era una parte propia, y todas las otras que yo adquiera después van a seguir siendo propias. Vuelvo a repetir, en todos los casos, sin perjuicio del derecho de recompensa. Hasta ahí suena bien, pero ¿cuál es el problema que había en casos jurisprudenciales anteriores? Que no recuerdo que acá todavía se haya presentado en vigencia el nuevo código, pero se va a presentar. Que esta teoría es la más adecuada para evitar la calificación dual, la calificación única, pero fíjense que esta teoría, y es la crítica que se hizo al plenario, no al plenario Sanz, porque justamente en ese plenario, en los votos, el plenario Sanz era clara en la teoría, porque en el plenario Sanz, el caso del plenario Sanz,
La adquisición de parte indivisa, que estaba en discusión en ese caso, era una mínima parte. Entonces ahí sí puede ser justo. Vamos a suponer, yo soy titular ya antes de casarme del 80% y después compro el otro 20%. Ahí es justo que sea todo el 100%. Pero hay una jurisprudencia anterior que decía, sí, pero en el caso de que la parte indivisa adquirida con posterioridad sea gran parte, debiera ser ganancial. Es decir, vamos a suponer que es lo que la ley ahora no habla de porcentaje. Entonces vamos al caso concreto. Si yo tengo un condominio del total del 100%, tengo el 10% de soltero. Y compro el 90% casado. Ahí es injusto que sea todo propio. Sin embargo, para la ley es propio, independientemente del porcentaje. O sea, si yo ya era condómino, si yo tenía una parte indivisa, cualquiera sea el porcentaje, con anterioridad, todo eso va a arrastrar a la calificación única, en este caso propio. En todo caso, el otro va a tener un derecho de recompensa. ¿Por qué esto es importante? Decía. Porque que no es el tema de hoy, la calificación del bien. Porque si es propio ganancial, el régimen de administración y disposición durante el matrimonio es distinto. Porque fíjense que si el bien es propio, la única restricción que yo tengo para disponer es si ahí está asentado el hogar conyugal. O sea, por el 456 yo tengo que pedir el asentimiento conyugal. Aunque sea propio mío, para vender, si está radicado el asiento del hogar conyugal, tendría que mi cónyuge darme el asentimiento. El 456. Ahora, si el bien es ganancial, la administración y disposición es distinto porque tiene que tener el asentimiento del otro cónyuge. O sea, el contralor que tiene el cónyuge no titular es mucho más sobre los gananciales, obviamente, que sobre los propios. Por eso es importante, porque si a mí me arrastra la calificación y pasa a ser todo propia, ahí rigen las normas de un bien propio. Por eso digo, si nosotros compramos durante el matrimonio, el 90% lo que va a tener mi cónyuge es un derecho de recompensa por el valor al momento de la disolución. Pero el bien, al ser propio, va a tener todo un régimen, digamos, de mayor libertad respecto a ese bien, en el caso que estoy diciendo. Pero bueno, entonces el código resuelve esto, pero no establece porcentajes. Entonces acá en este punto no nos interesa o es indiferente el porcentaje de esas partes indivisas, ¿no? Eh, obviamente una de las categorías más importantes, decía, de los bienes gananciales está dado por dos rubros o dos especies. Una, esta que decía, que son los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso. Esos serían bienes gananciales, porque la ley entiende de que esa adquisición está dado con el esfuerzo común. Y ahí estaría el espíritu o la esencia de la ganancialidad. Que esa sería, decía, la más común. Pero la otra categoría muy importante y común de los bienes gananciales son todos los frutos tanto naturales como civiles.
son gananciales. Los frutos son gananciales, sin importar, primero, si el bien es propio o ganancial. Es decir, hoy decíamos, si yo recibo una herencia, un campo, si yo heredo un campo durante el matrimonio, es propio, por herencia. El campo es propio. Pero durante el matrimonio, todo el producido de ese campo, los frutos, que por eso pongo el campo, porque a lo mejor el fruto es más importante o es tan importante como el campo, devengado durante el matrimonio, cosecha, etcétera, es ganancial, aunque el bien sea propio. O sea, todos los frutos, sean de un bien propio o ganancial, obviamente con más razón, si es ganancial, no hay duda, pero aún de los bienes propios, los frutos son gananciales, devengados durante la vigencia del régimen patrimonial, obviamente. Asimismo, son gananciales los frutos que provienen de la profesión, arte, industria, relación de dependencia, etc., que es una categoría muy importante de los fondos gananciales. Todos esos frutos tendrían la calificación de gananciales, que es, por eso decía, con los bienes adquiridos durante el matrimonio, una de las categorías más importantes respecto de lo que es la ganancialidad, ¿no? Hay una categoría que está prevista específicamente ahora en la ley, que no estaba antes y que daba lugar a la discusión jurisprudencial, porque eran situaciones importantes que se daban en un caso, que es la cría de ganados. Digamos, ¿cuál es la particularidad de la cría de ganado? Porque estábamos hablando de los frutos. La particularidad del ganado, justo este ejemplo que estaba diciendo del campo, es que puede ser que yo, como herencia, recibí 100 cabezas de ganado. Son propias. Pero después de 20 años de matrimonio, esas 100 cabezas, obviamente, se murieron y tuvieron crías. Entonces, la discusión en el régimen anterior, que no tenía una norma específica, son propios o gananciales. En ese contexto, la jurisprudencia, que de alguna manera sigue el régimen actual con alguna particularidad, es que se aplica la teoría de los frutos, pero con la particularidad de que sustituye como una subrogación. O sea, yo llevé 100 cabezas de ganado. Esas son las propias. Cuando nos divorciamos tenemos 200. 100 que no eran las que llevé, sino que las 200 son crías. Pero 100 serían propias, que vendrían a sustituir al plantel originario. Y las otras 100, en el ejemplo, serían gananciales, que ahí sería como fruto. O sea que el fruto sería de lo que excede del número aportado, ¿no? En principio eso es lo que establece ahora la ley, en el inciso F, cuando dice las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Por eso decía, serían propios. Todo el resto sería ganancial como frutos, ¿no? Lo que excede de ese número serían los frutos. Pero ahora la ley establece una distinción que no hacía la jurisprudencia anterior, que dice, sin embargo, si se ha mejorado la calidad del ganado originario,
las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado. Es decir, ojo, porque la regla general es esta. Yo tenía 100 cabezas de ganado, de vacas, y después tuve 200. 100 sería propio y las otras 100, en el ejemplo, serían como fruto ganancial. Pero si resulta que con el tiempo ha mejorado la calidad del ganado en ese proceso, digamos, del origen hasta la extinción del régimen matrimonial, fíjense que ahí la ley dice que todo el ganado pasa a ser ganancial. O sea que la mejora le convertiría en todo, en la calificación, sería ganancial, sin perjuicio del derecho de recompensa por estas 100 que yo aporté por ese valor. Ahí habrá que ver, digamos, todavía no hay ningún caso jurisprudencial en la cual se haya planteado esta situación, pero cambiaría la calidad porque ahí serían todos como frutos, o sea, se tomaría todo como ganancial y lo que tendría el cónyuge aportante originario es la recompensa por el valor de esos bienes, de, eso, de ese número originario que ha llevado como propio, ¿no? Esa sería la diferencia o la particularidad, digo, en el régimen actual. Hay una categoría también que tiene que ver con la jubilación, pensión y alimentos, que está contemplada en el inciso ñ del 464. Digo el inciso porque en los dos artículos bienes propios y gananciales se superponen, o bien que algunos casos en 464 y si son propios, pero si no son gananciales, o sea, la enumeración es bastante, digamos, mezclada respecto de bienes propios gananciales, ¿no? Digo, en este sentido, para que se vea lo que estoy diciendo. Dice, el derecho a la jubilación o pensión y el derecho a alimentos es propio, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas devengadas durante la comunidad. Es decir, acá sí hay una diferencia con respecto a la jurisprudencia anterior que no preveía, en el régimen anterior no estaba contemplado esta situación, ¿no? Si eran propio, ganancial, el derivado de la pensión, jubilación, etc. La jurisprudencia anterior distinguía la jubilación de la pensión. Para la jurisprudencia, la jubilación, que es la sustitución del activo, como es ganancial, yo trabajo en relación de dependencia. Todo lo que yo gano es ganancial, el sueldo es ganancial. Por lógica, entonces, la jurisprudencia decía, si yo me jubilo, todo lo que cobro por jubilación es ganancial, porque la jubilación vendría a sustituir el ingreso normal del activo. Entonces, la jubilación, el trabajador que está jubilado en estas condiciones, la jubilación, lo que yo cobro durante la vigencia del régimen, los devengados durante la vigencia del régimen, vendría a ser ganancial por sustituir al sueldo. En cambio, decía la jurisprudencia, la pensión, cuando uno tenía una pensión, eso era propio, porque estaba en razón de la naturaleza una pensión es distinta a una jubilación. Entonces se decía que la pensión tenía un origen o una finalidad que estaba más destinada como un derecho personalísimo, digamos, de lo que implicaba entonces lo devengado
aún durante el matrimonio, de la pensión era propia. Ahora fíjense que la ley equipara jubilación y pensión, porque obviamente el derecho es propio, porque es inherente a la persona, ¿no? Pero todas las cuotas devengadas de esa pensión o de esa jubilación durante la vigencia del matrimonio son gananciales, serían como frutos, ¿no? Eso es importante aclarar en este caso, porque ahí habría una diferencia con respecto a digamos, al régimen anterior, ¿no? Hay otra categoría también que presenta varias situaciones que, que tiene que ver con las indemnizaciones. El inciso N, cuando enumera los bienes propios, dice, las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales y por daño físico causado a la persona del cónyuge, excepto la del lucro cesante, corresponde a ingresos o habrían sido gananciales. En primer lugar, ahí la jurisprudencia hace bastantes distinciones y depende de qué tipo de indemnizaciones. Por ejemplo, en la indemnización en relación laboral, derivado de una relación laboral, la jurisprudencia entiende que si el despido fue esto en base también a la ley, digamos, coincidiría con esto con la ley, que si la indemnización, el despido laboral, la indemnización pagada por despido laboral, acaece durante la vigencia del régimen patrimonial, es ganancial, porque vendría a sustituir el sueldo, ¿no? Hasta ahí está claro y no habría mayores discusiones. La discusión en la jurisprudencia o la casuística en la jurisprudencia, que es lógico, y que no se puede establecer como categoría abstracta y teórica, es la indemnización por laboral, estamos hablando, en este primer caso, la indemnización no por despido, sino por incapacidad del trabajador. En este caso, la jurisprudencia distingue, no la ley, pero la jurisprudencia sigue distinguiendo la incapacidad permanente, según sea una incapacidad permanente o una incapacidad transitoria. Cuando la indemnización es por incapacidad transitoria, la jurisprudencia dice que sustituye al sueldo. Entonces es ganancial, siempre devengado durante el matrimonio, obviamente. Esa indemnización, aunque fuera por incapacidad, si es en este caso por un tiempo, vendría a sustituir al sueldo. Entonces es ganancial. Ahora, si la indemnización es por una incapacidad permanente, la jurisprudencia dice es propia, porque en ese contexto, por más que se haya sustituido obviamente al sueldo, al activo, en razón de la incapacidad, afecta a la persona en forma definitiva. Entonces, esa indemnización recibida debe ser propia y creo que es correcto en este sentido, ¿no? Ahora, la ley dice que todo lo que hubiere recibido, en este caso de la indemnización, durante el matrimonio, laboralmente sería ganancial, ¿no? Porque sustituiría al sueldo. Esto que decíamos, hasta acá está claro. Pero en la jurisprudencia se presenta una hipótesis no prevista por la ley en forma expresa, de cuando la indemnización es
en este caso que estamos diciendo, laboral, es durante la separación de hecho. Es decir, está vigente el régimen patrimonial cuando estamos separados de hecho, ¿no es cierto? Si es que no se puso en marcha, ojo, que se dan muy pocos casos, siempre lo hubo, pero se dan muchos casos, hay una causal de separación judicial de bienes autónomas que yo puedo pedir por separación de hecho en este caso. Si yo pedí la separación judicial de bienes por la causal de separación de hecho y recibo esa indemnización, luego es propio, eso está fuera de duda. Pero vamos a poner la situación normal. Yo estoy casado y nosotros nos separamos de hecho, no hicimos el divorcio. Estamos separados de hecho. La categoría pura y simple, común, de separado de hecho. Ahí en laboral se discute si predomina la vigencia del régimen o la situación de hecho. En ese contexto, la jurisprudencia laboral mayoritaria porque hay discusión, entiende que como está vigente el régimen patrimonial es ganancial. En cambio, un criterio minoritario, vamos a decir, dice que es propia. Se acaece la indemnización en razón de o durante el estado de la separación de hecho. Asimismo, hubo un caso muy particular allá por el 2007 en Capital, de la Cámara Civil Sala F, que tuvo que calificar si era propio o ganancial, la indemnización de los cónyuges, estaban casados, en la cual el marido era socio de una sociedad. Y la mujer era empleada de esa sociedad, en la cual el marido tenía acciones societarias. El marido era uno de los dueños de la sociedad. Bueno, en ese contexto se dio la situación de que la sociedad hizo cesar el contrato de trabajo, la indemnizó, o sea, la echó, y la indemnizó. Conforme a lo que estábamos diciendo hasta acá, para la jurisprudencia sería ganancial, ¿no es cierto? Pero en el caso, la Cámara Civil entendió que esa indemnización en esa circunstancia era propio porque al poco tiempo se divorciaron. Entonces, la Cámara dijo que ese despido, el distracto laboral, estaba dado en ocasión de la ruptura matrimonial pronta. Entonces, si bien el despido literalmente fue mientras estaban casados, al poco tiempo se divorciaron. Entonces, estableciendo esa relación causal, la jurisprudencia entendió de que esa indemnización, en esas condiciones o características específicas, sería propio de la cónyuge. Por eso decía que hay toda una serie de variantes o de circunstancias donde hay que distinguir, ¿no es cierto? Con respecto a la indemnización de la cosa, es más fácil porque según el bien sea propio o ganancial, la indemnización derivada de esa situación del bien va a ser propio o ganancial según el bien, de donde provenga la indemnización. Hay en la ley, aunque no lo prevé el régimen actual, en la enumeración también sería propia porque la ley, que no recuerdo el número, de desaparición forzada de personas, la ley de desaparición forzada de personas, cuando establece los beneficiarios para la indemnización del Estado, ahí específicamente en la ley de desaparición forzada de personas, dice que la indemnización es propia. Sí, la 24.4. Es propia. O sea, la indemnización que hubiera recibido uno de los cónyuges como beneficiario por desaparición forzada de personas es propia.
Pero eso lo dice la ley, no el código, digo, en esa situación o en esa circunstancia. También se discute con respecto a la indemnización por daño físico. Ahí la jurisprudencia entiende que es propia. Toda indemnización que provenga, en este caso, cuando uno de los cónyuges recibe una indemnización por haber tenido un daño físico con respecto a un tercero, que tuvo que pagar una indemnización, se entiende que aunque haya caecido y se devengue durante la vigencia del matrimonio, es propia. Eso sería con respecto a la situación de las indemnizaciones. También por vía jurisprudencial, en el caso de las indemnizaciones percibidas por contratos de seguro, conservan el mismo carácter del bien o el valor que vienen a reemplazar, en virtud de si esa indemnización proviene del seguro, respecto de si ese bien era propio, es propio, y si es ganancial, es ganancial. También la indemnización percibida por un contrato de seguro por daños personales, también para la jurisprudencia es propio. Pero en todos estos casos de indemnizaciones, a diferencia de las otras categorías que estamos viendo, hay como una casuística, obviamente jurisprudencial, y que depende más allá de la categoría genérica, digamos, de la situación puntual y las particularidades que se dan. En ese sentido es más variable la jurisprudencia, ¿no es cierto? Que creo que está bien porque cada situación presenta una, una situación totalmente distinta a cualquier otra, ¿no? Entonces, por ahí decir propio o ganancial en abstracto para todos los casos, pues es justo para uno e injusto para el otro, ¿no? A ver qué otra situación de otros casos que se plantean. Abrimos, a ver si alguien se puede, vemos si mientras van haciendo preguntas. Dale, recuerden que si quieren, perdonen, ¿eh? Ahí está. Le damos la palabra a Rita. Sí. Ahí, Rita, creo que puedes habilitar el micrófono, te estoy solicitando para que lo habilites. A ver. Fíjate si puedes habilitar ahí, ahí está, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Sí, buenas Muchas tardes. gracias, doctor, por la clase, la verdad que es excelente. Te quiero hacer Gracias. una pregunta Sí, con respecto a la calificación de los bienes cuando habló de parte indivisa. Supongamos el caso concreto de un matrimonio en el cual el cónyuge adquiere por herencia una parte indivisa, que está fuera de la comunidad, obviamente. sí, Y luego sí, adquiere otra parte indivisa que no se la sí, estaría comprando al sí, que es una heredero, situación que sino se da, a claro. otra persona. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué carácter tiene? ¿Es propio o es ganancial? El Todo es bien, propio, todo todo es es propio. propio. Por Sí, más de que el matrimonio lo se haya que, celebrado en el 2000, antes del 2015, ¿no importa eso? ¿cómo? No, O sea, no, el régimen por el cual se celebró es el no, lógico. constitución. Sí, no. Independientemente de si fue antes o después del 2015, en este caso que voy a decir. Ahí lo que mi cónyuge va a tener es el derecho de recompensa Claro. Y por si el la cónyuge, parte del indivisa que se adquirió durante el matrimonio. claro. O sea, el Y que, derecho de crédito, que sería entre cónyuges recompensa, al sí. momento de la liquidación o partición. Doctor, y si el cónyuge está fallecido, el derecho de recompensa lo tiene la sucesión, entonces. ¿Cómo se Claro. establecería? Los herederos en este caso, sí.
Bien, del no titular, digamos. bien, Hay una categoría también que me había olvidado de describir cuando hablábamos de los frutos, el tema de las mejoras, que las mejoras se acrecen para el titular. Pero el otro tiene el derecho de recompensa, o sea, vamos a suponer, nosotros fuimos a vivir en una casa que era mía antes de casarnos, bienes propios, sí, y vivimos ahí situaciones muy habituales en las cuales en el domicilio del hogar o en otro domicilio, pero fundamentalmente el hogar suele pasar cuando es de uno de los cónyuges propia, si es ganancial no hay ningún problema, cuando es propia de uno de los cónyuges, pero en los 20 años, 25 años que vivieron, hicieron un montón de mejoras, que esas mejoras pueden ser, respecto al valor, bastante importantes, incluso construcción, porque puede ser que estemos viviendo en una casa donde tenía 3 habitaciones y después pusimos qué sé yo, otro piso, hicimos atrás una pileta de natación, etcétera, etcétera. La casa originariamente es mía. Todo eso constituye, desde el punto de vista legal, mejoras, obviamente. Todas esas mejoras sería del propietario. El otro lo que tiene es el derecho a derecho de crédito. Pero el derecho de crédito es importante porque tiene que alegar y probar que las mejoras se hicieron durante el matrimonio. Porque, difícil. claro, a veces es difícil, a veces es fácil. Esa es la diferencia, digamos, porque la particularidad es que yo tengo que demostrar que esa mejora se hizo durante la vigencia del matrimonio. En ese caso tengo el derecho de recompensa. Sí, Bien. Bien, seguimos por la doctora Griselda Ojeda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Concretamente, usted había dicho que, por ejemplo, es ganancial la indemnización laboral. Sí, ¿Cuánto tiempo? Porque yo estoy con un caso concreto ahora que estoy en la parte justamente de la liquidación sí, y el otro cónyuge hace más o menos, no sé, 10 años atrás había cobrado una indemnización bastante importante, pero nunca la puso en realidad, nunca la invirtió en la sociedad conyugal. O sea, sí. nada, me fumó, no sé, en cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo yo tengo, digamos, para decir, bueno, a ver, la señora en su momento cobró esta indemnización por su trabajo, o sea, sería como un crédito a la sociedad conyugal eso, ya que es ganancial la Sí, indemnización? no, si es ganancial y ninguno tiene. El tema es si es propia. No, era, a ver, concretamente la señora trabajaba en un consultorio odontológico, la Sí, despidieron y la indemnizaron, sí, ¿no? Mientras sí, estaba vigente el matrimonio. Eso fue sí, durante la vigencia del matrimonio, o sea, qué sé yo, por el año 2016, digamos. sí. Entonces, ahora, actualmente, la sentencia de divorcio salió ahora en febrero. Yo puedo decir, o sea, no sé, reclamar ahora sobre eso, decir, bueno, ese crédito, no sé, esos 100.000 pesos que le pagaron a la señora en el año 2016, que nunca se vio dentro de la sociedad conyugal, que ahora el otro cónyuge tenga derecho sobre eso, No, 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 no. ¿no? Esa indemnización que cobró es ganancial. Sí, pero yo que voy por el otro cónyuge, la puedo reclamar y decir, bueno, mira, de esa indemnización acá en la sociedad conyugal no se vio nada, porque está bien, ya pasó tiempo, pero quiero saber si por las ¿Cómo dudas que yo no lo, se vio? digamos, para decir la señora no lo invirtió en, qué sé yo, en cambiar un piso, en cambiar el auto, digamos. Está bien, Lo pero puedo, si es ganancial, no hay problema, porque todo lo gastado se presume que es ganancial durante la comunidad. Entonces está gastado. No, está no, gastado, claro, porque claro. durante el matrimonio, el que tiene la administración y la disposición, durante la vigencia del régimen, no hay obligación de rendición de cuentas. Ah, ok, ok, Por eso, por ejemplo, nosotros decimos, el sueldo
O sea, yo gano en relación de dependencia 10 millones de pesos por mes. ¿No es cierto? Eso es ganancial. Sí, hasta ahí está bárbaro. Pero los 10 millones de pesos, obviamente, los cobro yo. Los 10 millones de pesos que gano por mes, eh, nosotros gastamos 3 millones en gasto en la familia. Y los otros 7 ahorramos o podríamos ahorrar. Entonces, mi cónyuge, nos divorciamos. Y mi cónyuge dice, bueno, mi marido en los 10 años de matrimonio, alega y prueba, cobraba 10 millones de pesos. Actualizado hoy sería el equivalente a 10 millones de pesos. Y nosotros gastábamos más o menos 3 millones. Y ahora mi marido me dice que no hay nada. Esos 7 millones por mes que ahorrábamos, ¿a dónde está? No está. No O está, sea, claro. el marido no tiene que rendir cuenta de qué hizo. O sea, yo cobro 10 millones de pesos por mes. Lo que a mí me sobra, yo hago lo que quiero. Claro, por eso decíamos, es ganancial. Sí, es ganancial si al momento de la extinción queda algo. Pero vamos a suponer, yo ahorré eso y tengo la plata, eso que está ahí, si está la plata, eso es ganancial. Pero si está ahí, o si compramos, qué sé yo, un auto, una casa, lo que sea con el producido, es ganancial. Pero si yo lo gasté, lo gasté. Está bien. Y en consecuencia, Gracias. mi cónyuge no me puede pedir la rendición de cuentas. Por eso decía que es muy importante esa diferencia, porque no es que él tiene que dar razones de en qué gastó. Esa es la particularidad. Por lo tanto, si yo no lo invertí, no ahorré o no lo invertí en la compra de algo, está perdido. Perdido para los dos, Está digo. bien. Sí, Perfecto. Una última cosita. Por ejemplo, yo tengo alimentos entre cónyuges. Ahora, bueno, en este mismo caso me salió la sentencia, condenaron al cónyuge a abonar alimentos a la ex esposa. Alimentos y recompensa, ¿van de la mano? O sea, si yo me dieron alimentos, ¿me puedo pedir recompensa, el sí, derecho a sí, recompensa? sí. Para la ¿Sí? jurisprudencia son cuestiones autónomas e independientes. Ok. Bueno, Hay también una categoría antes de la pregunta entonces, siguiente. Hay una categoría que ahora la ley contempla y que viene también de casos jurisprudenciales que se dan en determinadas liquidaciones o partición de determinado nivel económico, obviamente, pero que se presentan, es decir, son casos reales, con respecto a la ropa y los objetos de uso personal de los cónyuges. No es el caso de situaciones normales en las cuales no es que se dice, bueno, el pantalón este que vos estás usando es ganancial. En ese sentido, no hay ninguna duda de que toda la ropa de uso personal es propia, lo haya comprado antes o durante el matrimonio. Pero sí la ley registra, ahora siguiendo a la jurisprudencia anterior, eh, cuando dice sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad si son de gran valor y se adquirieron o sea, durante el matrimonio con fondos gananciales. Ahí sí, ojo, que toda esa ropa de uso personal es propia, no hay ninguna duda, pero si el otro alega de que durante el matrimonio se compró ropas de gran valor y sobre todo de cantidad, que hay casos en régimen de bienes que se discute esto, donde por ahí tienen toda una habitación de ropa, en ese caso tiene un derecho de recompensa. ok, bien. Que son casos o situaciones que se dan, digamos, excepcionalmente, pero se dan, son casos, digamos, reales Bien. que suceden. Lo Y mismo, lo mismo también con todo lo que
además de la ropa y objetos personales, digamos, todo lo que es de lo necesario para el ejercicio de su trabajo o profesión. Es decir, todo aquello que hubieran comprado aún durante el matrimonio para su profesión, arte, industria, etcétera, etcétera, va a ser propio, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad. Si fueron adquiridos durante la comunidad con fondos gananciales, acá no importa el valor. O sea, si mi cónyuge es médica y compramos aparato médico para su profesión, la ley dice que es propio de él. Eso está claro. Lo que me da automáticamente a mí, sin importar el valor, es el derecho de recompensa. Por todo eso, digamos que se haya comprado durante la comunidad. Sí, Bien. sí, perdón. Y una última cosita. Y respecto de las cirugías estéticas, ¿también aplica lo mismo un derecho de recompensa o no? No, para la jurisprudencia no. En los casos que se ha presentado, sobre todo después del divorcio, en un divorcio, se entendió que por lo menos los criterios que se han presentado, que por costosas que fueran, no da derecho a recompensa. Bien, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí. No, por favor. Sí, Bien, seguimos por Luz. Ahí Luz, te estoy pidiendo para habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes. Quería hacer una sí. consulta. En el caso de las sesiones de derecho, por ejemplo, yo recibo, estando en comunidad en el matrimonio, una sesión de derechos. ¿En ese caso hay que tomarlo como una herencia o depende si es onerosa, si es gratuita o de a quién en realidad estoy heredando? Si uno de los cónyuges hace sesión, Por ejemplo, yo estando casada, me sí, recibo una sesión de derechos, ¿sí? sí, En ese caso, esa cesión de derechos, porque yo estoy recibiendo un derecho eventual, digamos, en una sucesión. sí, Si es por ejemplo, de un bien determinado, yo tengo que sí. ver, ¿eso se toma automáticamente como una herencia o depende de si esa sesión fue onerosa, fue gratuita? No, depende si es oneroso o gratuito, y depende del momento de la sesión. Como por ejemplo Sí. en el caso de la posesión por prescripción adquisitiva, se toma, es decir, normalmente se toma al momento del título, pero en el caso de, puede haber causa, como sería, por ejemplo, la posesión, por ejemplo, la prescripción adquisitiva, para calificar el bien se toma el momento inicial, aunque el plazo se haya cumplido durante la vigencia del matrimonio. Ok, y suponiendo que todo se da durante la vigencia del matrimonio, Sí, absolutamente todo, pero es una sesión onerosa de un bien determinado. sí, O sea, que yo vendría a heredar a una persona que es familiar. En ese sí, caso, ¿se puede tomar como propio? O sea, como si fuera una herencia. Sí, 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 perfecto. sí. Gracias. Este, también, obviamente, cualquier acto jurídico que durante la vigencia del matrimonio se haya producido la nulidad, la rescisión, etcétera, va a tener en cuenta la causa originaria del acto, no el momento de la nulidad, la rescisión. Ahí lo que va a calificar de propio ganancial es el acto originario. Sí, ¿qué otra pregunta? Bien, seguimos por Jesús. Ahí Jesús, te pedí que actives el Sí, micrófono. ¿me escucha? Sí, Sí, sí. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. sí, Le hago buenas una tardes. pregunta, doctor. Sí, Los cónyuges compraron el matrimonio, dos bienes, y se anotó a nombre, dando el asentimiento conyugal el esposo como sí, bien propio de la mujer.
Sí, Y además fundamentando que los orígenes provenía de una sucesión de la familia materna, de unos tíos solteros sin hijos de la familia materna. El acto jurídico se llevó a cabo antes de la reforma del Código Civil, o sea, en el año 2001, en el año 2008 y el otro en el año 2011. sí, En el acto estaba presente el marido dando el asentimiento por el 466 del Código Civil y Comercial actual y por el 1267 del Código Civil de Vélez, que es más, en el artículo 1267 no hace, solamente hay que darle asentimiento, no hay que demostrar orígenes, pero acá, claro, a mayor abundamiento, dice de dónde provienen los orígenes. La sí. pregunta es la siguiente, en En la ese caso, escritura, sí, ¿se aplica el Código de Vélez o el Código Nuevo? Primero, el causante murió en el año 2019. el causante murió en el año 2019, o Y sea, los cuando, actos jurídicos ocurrieron la compraventa antes de la reforma del código, o sea, en el 2011 una y en el 2009 la otra. Eso es como bien propio, ¿no? no, espera, Por- vos me estás preguntando de qué ley aplicable o la calificación. primero que es ley aplicable y después que está explicado como bien propio. La pregunta es Sí, si es como bien propio, si o se lo excluyo o dando el asentimiento ya es como bien propio, no sería ganancial. no, si falleció en el 2019, la ley aplicable se entiende al momento que está de producirse la muerte. O Que sea, de sería el hecho, código nuevo. si falleció en el 2019, no importa cuándo abra la asociación, lo que importa es el momento de la muerte para determinar la ley aplicable. Si La ley murió aplicable. en el Perfecto. 2019 es el nuevo código. Está bien. Y en Pero si ese está, caso se puede sí, tomar, en el ejemplo que vos decís, se puede tomar como bien propio. como bien propio, porque además de dar el asentimiento, dice que los orígenes provienen de bienes heredados de la cónyuge, que Exacto. reinvirtió comprando Sí, y dando el asentimiento. sí, 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 sí. Por Sí. un posible juicio, le digo, de simulación o colación por No, parte de no, un... lógico, eso también queda abierto, o sea, la acción de simulación, fraude, por los principios generales, queda abierto en todo acto jurídico. Pero dando el asentimiento como bien propio, está diciendo lo que manda el Sí, 466. sí, lógico, Sí, el dando tercer párrafo. el asentimiento es para el cumplimiento del acto de disposición que se requiere en este caso, paralelamente, Claro. del 456, sí, sí, 466, sí, 64. O sea que sería bien propio. sí. Bueno, nada más, doctor, gracias. Bueno, gracias, vos, gracias. Bien, ¿Qué más? seguimos. Le damos la palabra a Claudia. Hola, ¿qué Sí, tal? Buenas ¿qué tal? tardes. ¿Cómo te va, Claudia? ¿Bien? En el caso anterior, un poco me confundí, porque yo lo que entendí es que al momento de la compra del bien es una manifestación de los cónyuges que eso se adquiere con el producido de bienes heredados de Sí, estos tíos, pero es una sí, manifestación. sí, sí, lógico, pero ahí digo, se demuestra, si ahí queda en el acto de la escritura el origen de los bienes, ahí estaría la prueba después para demostrar esa circunstancia. Sí, pero si no hubiera heredado, Como si no hubiera heredado. No, no, sí, claro, si si fuera obviamente una, o sea, si fuera una manifestación por falsa, eso, si hay una simulación en ese caso, quedaría abierta esa vía, ¿no? claro. Lógicamente, Claro. sí. No era mi pregunta. Mi pregunta Sí, es, ¿qué pasa con los bienes registrables sí. adquiridos después de la separación de hechos y durante la vigencia del matrimonio, ¿no? Ahí la calificación del bien es importante en el periodo de la separación de hechos porque ahí, de acuerdo al 480 actual, tenemos un sistema de retroactividad que, digamos, como dije hoy anteriormente, la separación de hecho per se, por sí mismo, no extingue el régimen. No. Yo podría autónomamente, sin pedir el divorcio, pedir la separación judicial de bienes por la separación de hechos. Ahí sí extinguiría, pero yo estoy utilizando ahí, a ver, creo que el 477
una vía autónoma, que además ya existía en el régimen anterior, sí, 477, separación judicial de bienes. La separación, estamos casados en el régimen de comunidad. Dice, la separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges. Inciso C, si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse. Entonces yo autónomamente, sin pedir el divorcio, sigo casado, pero se extingue el régimen patrimonial. Esto normalmente no es usual. Pero si se da eso, ahí todo lo adquirido con posterioridad está claro que es propio. Ahora, la situación normal en esto que vos decís es que los cónyuges se separan de hecho y después de 2, 3, 4, 5 años hacen el divorcio. O se mueren. O se mueren. Vamos al caso de divorcio primero, que es importante. Lo que va a extinguir el régimen patrimonial es la sentencia de divorcio. Es decir, que la sentencia de Que se divorcio puede hacer retroactiva a la fecha de la separación. Claro. extingue el régimen, el matrimonio, a la vez, lógicamente, el régimen patrimonial. Pero el régimen patrimonial, a diferencia del estado de familia, que es hacia el futuro, o sea, yo estoy casado, me separé de hecho, hice el juicio de divorcio, hoy sale la sentencia de divorcio, a partir de hoy estoy divorciado. Toda la etapa anterior estuve casado. O sea, el cambio de mi estado civil, casado a divorciado, es con la sentencia. En cambio, el régimen patrimonial, desde la 17711, nuestro derecho del año 68, tiene la particularidad de la retroactividad en el régimen patrimonial. Entonces, la sentencia de divorcio, ahora en el nuevo régimen, con una variante de lo que era antes, pues vamos al nuevo régimen, que es el 480. En la sentencia de divorcio hay un principio general, siempre es retroactivo. El principio general dice que se extingue el régimen patrimonial desde el momento de la notificación de la demanda o presentación conjunta, según el divorcio fue unilateral o de común acuerdo. Ese sería el principio general. Se retrotrae el régimen de bienes. Se retrotrae el principio general a la notificación de la demanda o presentación conjunta. Pero hay una excepción que la ley dice, sin embargo, si ha preexistido una separación de hecho, alegada y probada en esta circunstancia, el régimen patrimonial se extingue o se retrotrae al momento de la separación de hecho, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta que vos decías. Yo estoy casado, me separo de hecho, nos separamos de hecho. A los 6 meses de separado de hecho, compro un departamento. Compro un departamento a título oneroso. Ese departamento es ganancial. O sea, la calificación del bien es ganancial. ¿No es cierto? Luego me divorcio. Alego y pruebo que me separé de hecho antes de comprar el departamento. Ese departamento no va a entrar en la masa de gananciales a dividir. Por eso, en realidad, hay un nombre, no lo utiliza la ley, sino en doctrina antes se utilizaba, creo que lo representa esto, serían gananciales anómalos. ¿Por qué? Porque el bien es ganancial, porque al momento que yo compré esto estaba casado. Entonces es ganancial. Pero, ¿por qué son anómalos? Porque ese ganancial, por la retroactividad, mi cónyuge no tiene el derecho al 50%. Pero eso entre nosotros. Porque y se aplica. Claro, pero esa retroactividad no es oponible a terceros. Por eso digo,
por eso Pero que ¿y se aplica en caso de sucesión? ¿Poder pedir la calificación del bien alegando y probando la no, separación de hecho? justamente el problema es la separación de hechos, el problema, perdón, de la sucesión. Dice el 480, la anulación del matrimonio, o sea, esto que dije por nulidad, lo mismo puede ir la retroactividad. El divorcio, que es la situación más común, o la separación de bienes, esto que dije hoy del 477. Y entonces yo me voy hacia atrás en estas situaciones de extinción. En cambio, por muerte me cambia todo, porque el régimen de extinción es por la muerte. ¿Y ahí no se podría pedir una diferente calificación del bien, No. probando la separación de hecho? No, ahí la particularidad, si se extinguió por muerte, no. Ahí la particularidad es que el cónyuge, si bien va a tener esos gananciales, no va a poder heredar. Porque en sucesiones sí tiene un efecto, una consecuencia la separación de hechos, de los cónyuges. Sí, pero si me refiero a esto, a bienes adquiridos después de la separación de hecho y que se por eso extingue digo, por pero muerte. es que por eso digo que es importante que señalar que la separación de hechos no altera el régimen, en principio no altera el régimen patrimonial, ese es el problema. Lo otro son excepciones, si se dan. Por lo tanto, mientras no regularice, en realidad están casados y está vigente el régimen patrimonial. Por eso digo, yo le digo, vamos a comprar un departamento. Yo voy a comprar un departamento, me voy a un abogado y le digo, voy a comprar un departamento, estoy separado de hecho. Bueno, después hago el divorcio. Digo, hago el divorcio, entonces por la retroactividad va a ser mío. Si viene ganancial, no va a entrar en la masa común partible. Sí, eso sí yo hago el divorcio. Y si se muere uno de los dos, me cambia todo el régimen. En el sentido de la participación de los gananciales o no. Porque la retroactividad, vuelvo otra vez a lo que decía recién, por eso digo el 480, la retroactividad que es excepcional en los casos, esto que está diciendo la ley. O sea que en un matrimonio, la hija de ese matrimonio no podría aprobar, digamos, y a su vez excluir al padre, ¿no? Claro. Sí, no heredaría como cónyuge. No, eso sí, pero no podría probar que esos bienes fueron Claro, no, adquiridos, no no, podría ir no. contra eso. Por eso es que es importante el 477, por eso decía, la separación de hecho per se no cambia nada. Y por eso es que yo tengo como instrumento legal, obviamente, o pedir el divorcio, pero fundamentalmente la separación judicial de bienes. Porque ahí es donde va a tener efectos patrimoniales, autónomos. Ahí ya después, si se muere, ya es indiferente. Pero eso es una diferencia importante a tener en cuenta porque hay mucha gente que durante mucho tiempo está separada de hecho. Claro. Entonces tiene todo un problema, digamos. Sí, incluso fíjate que hay casos donde estando tramitando, bueno, ahora también, no recuerdo un caso, pero debe haber. Antes, cuando el divorcio te duraba más, cuando era Sí, por causa y entonces duraba más. sí. También me cambiaba, como me puede cambiar todos los efectos, si se muere durante el juicio. Porque ahí, porque obviamente si alguna de las partes se muere durante el juicio de divorcio, está claro que el divorcio ya no puede seguir, no hay sentencia de divorcio.
Entonces ahí la causal de extinción es muerte. Me cambia todos los efectos jurídicos. Siempre hablando en régimen patrimonial. Sí. ¿Qué otra pregunta de esto que alguien estaba levantando? Ya no tengo preguntas. Bien, seguimos por Agostina entonces. Le damos la palabra a Agostina. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un caso que es así. Un matrimonio se divorcia y ahora estamos haciendo la separación de bienes y acá el marido lo que me ofrece lo siguiente. Él sacó un auto en un plan, ¿sí? Sí, Entonces, él lo que quiere hacer es pagarle a mi cliente la mitad de las cuotas que pagó del plan, no así la mitad del valor del auto. El sí. auto se lo va a quedar él y le queda un par de cuotas por pagar todavía. Y entonces eso es lo que nos proponen. Yo lo que digo es, para mí, a mi cliente le corresponde la mitad del auto, ¿no? La mitad de las cuotas pagadas. ¿Es así o no es así? ¿Cómo compró con un plan? Claro, un plan. ¿Y quién el que compró con ese plan es de él el auto? El marido, claro. Sí. Lo único que le puede pedir el otro es lo que se pagó mensualmente durante el matrimonio como un derecho de crédito. Ah, no la mitad del auto. No, 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 no. No. Pero el auto es un bien ganancial y se lo va a quedar él. Está bien. No, no, está bien, pero lo que quiero decir es, en este caso, lo que va a determinar la calificación del bien es la causa originaria. Claro, pero ¿por qué no le corresponde la mitad del auto en total y no solamente las cuotas? Por eso, porque ahí se dan, a ver, es como yo compro en lugar de un auto, en la situación más común, compro una casa con un crédito. Compro la casa, me caso. Y el crédito hipotecario, la gran cantidad de cuotas mayoritarias yo lo pago de casado. Pero ahí lo que se toma es propio, y en todo caso lo que puede restituir, pedir la restitución al otro es lo que pagamos por mes durante el matrimonio. Claro, pero el plan lo sacó durante el matrimonio. No era un bien. No, entonces es ganancial, obviamente. Sí, sí. Ah, claro, ahí No, pero está. ahí no hay duda. Si todo fue durante el matrimonio, no. Digamos, no importa quién sacó y quién pagó. Porque además lo que pagó se presume que es ganancial. No, yo Claro. pensé que el Sí. plan lo sacó antes. No, 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 durante el matrimonio. No, no, si es durante el matrimonio, el bien es ganancial, aunque esté a nombre de él, el bien es ganancial. Y entonces, Respecto de los fondos, no hay ninguna recompensa porque todo lo gastado durante el matrimonio se presume que son fondos gananciales. O sea, ahí la recompensa podría ser al revés, de que uno de los dos diga, no, las cuotas las pagamos con la plata que me dio mi hermano o mi padre. Entonces, si él alega y eso, tiene un derecho de crédito por ese valor. claro. Pero no, entonces en este caso le tiene que dar la mitad del valor del auto. Sí, sí, lógico, sí, Ah, sí, sí, el está bien es bien. Entonces ganancial. estoy bien yo, ok. Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, esa era la duda, porque me están discutiendo eso. Está. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, le Otra damos la pregunta. palabra a Elsa ahora. Elsa, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola, sí, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? Bueno, excelente todo. Y mi pregunta es la Gracias. siguiente. En el caso de un bien ganancial, donde, digamos, el cónyuge no titular debe pedir el asentimiento del otro, ¿sí? Sí, Se vende el inmueble. eh, Y después, por distintas circunstancias, cuando se liquida la sociedad conyugal, supongamos por un divorcio, sí, eh, y en ese momento no hay nada, ya está, el asentimiento que yo di en su sí, momento fue, sí, sí. O sea, porque todo, yo vendo el ejemplo que voy a decir. Compramos un bien ganancial, lo escrituramos a nombre mío. Derecho real de propiedad.
pero el bien es ganancial. Durante el matrimonio, a los 2 años, seguimos casados, quiero vender ese bien ganancial. Requiero, como decía, el asentimiento de mi cónyuge. Mi cónyuge me da el asentimiento. O sea, yo vendo de conformidad con la ley. Y me pagan, el vendedor soy yo, porque yo tengo el derecho de propiedad del bien. Mi cónyuge tiene que dar el asentimiento. Prestó el asentimiento en el acto. Muy bien. Cobré $200.000. $200.000. Esos $200.000 yo lo gasto al otro día y lo gasté. Ujú. Hay que Sí, tener cuidado sí, con dar el asentimiento, entonces. claro, si a los 4 o 5 años nos divorciamos y me dice, ¿dónde están los $200.000? Dice mi cónyuge. Que vendimos un departamento hace 4 años, 3 años, lo que sea. Se gastó, le digo. Porque si bien esos fondos son gananciales, están sujetos a la administración del titular. El titular. Y como esa administración no tiene rendición de cuentas, por eso digo que eso es la clave y la importancia es eso. Ujú. Acá el tema es quién es el propietario porque es el que administra. En la medida que no haya conflicto, no haya fraude, no hay ningún problema, pero si no, no hay, Ujú. no hay forma de exigir. La única acción que me podría hacer, que no hay casi esta situación, es fraude. Ujú. Pero para Sí. demostrar el fraude, si vamos a la jurisprudencia, son situaciones muy excepcionales, muy puntuales. No, porque yo le digo, me presento al juez y le digo, $200.000. Sí, es cierto, durante 4 años. Y me dice el juez, ¿usted qué hizo con los $200.000? Me fui un día ahí a Palermo, al casino, y gasté. Ujú. Y se Y terminó. O sea, una pregunta más que se da a veces, digamos, en una sociedad conyugal, uno de los cónyuges es el que, digamos, más gana, y supongamos que la esposa no trabaja, cuida a los hijos. sí. Compran una propiedad y en la escritura pone que compran Miguel y, no sé, Rosa, ¿no? Entonces eso se va a inscribir en el registro 50 y 50. Un bien ganancial puede estar en condominio. Claro, está bien, sería un condominio ahí. En realidad, si la gente estaría asesorada, un bien ganancial lo pondría en condominio, porque ya tiene su derecho actual. No tiene que esperar la disolución. La realidad es que, estadísticamente, los bienes gananciales normalmente están a nombre de uno de los cónyuges, o sea, derecho real de dominio. Ujú. Pero no está mal lo otro. No, Está no, no, bien. no, lógico. Yo creo que la gente no pone en derecho real de condominio porque no tiene el asesoramiento. Ujú. Perfecto. Sí. Porque si tuviese asesoramiento, yo creo que la mayoría de los casos, pues puede haber casos que dicen, no, quiero poner nombre de uno u otro, no hay ningún problema. Pero en la mayoría de los casos, si uno le explicaría cómo es la administración, cómo es la disposición y cómo es la responsabilidad frente al tercero, yo creo que el 90% de los casos se van a poner en condominio para Claro. asegurarme. Sí, 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 sí. Pero Perfecto. como la gente cree que el bien es ganancial y es de los dos, entonces dice, bueno, que esté a nombre de uno u otro es lo mismo. No, no, es muy distinto. Ujú. Bueno, excelente. Bueno, muchas Bueno, gracias, doctor. no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos terminando, son las 7, así que seguramente en algún otro momento abordaremos otra temática. Eh, Así que gracias. No sé si... Ah, creo que el viernes 6 de septiembre hay un curso que empieza de capacitación profesional de graduado, que son de 4 clases, que vamos a ver los efectos derivados de las uniones convivenciales. Para el que le interese, está seguramente en la página, así que empieza el viernes, creo que está abierta la inscripción, ya me dijo Gianluca.
que empieza el viernes 6, son 4 viernes. Así que bueno, gracias por participar y en alguna otra oportunidad abordaremos otra temática específica por ahí, que como en estos casos, que sirve más para ver puntualmente distintas situaciones. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias, doctor. Recuerden que la clase estuvo siendo grabada, se va a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, el de graduados. Y como dijo el doctor, está abierta una inscripción, está abierta la inscripción a los cursos de graduados. Y bueno, el doctor ahí hizo el chivo de que va a dar una actividad, así que los invitamos a todos a anotarse. Y bueno, espero verlos pronto entonces. Muchísimas gracias. Y recuerden que el certificado le va a estar llegando en las próximas semanas, eso sí. Así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana a todos y a todas. Hasta luego. Gracias, un gusto, hasta luego, gracias.